Flora Licenzola, ¿qué tal? Gracias, ¿Cómo qué estás? linda presentación, Frank. Una de las cosas que más extraño de Caracas es el sonido de los grillos. Ese sonido que ensordece pero te acompaña al sueño, que no es igual a lo que puede sonar aquí jamás. Cuando tú emprendes, tu vida cambia. Lo que ha ocurrido en nuestra familia, lo que hace viable que podamos viajar juntos, compartir en las casas, almuerzos, preocuparnos juntos por todos nuestros hijos y que todos ellos se sientan hermanos, es que el amor es la única energía que se mueve entre nosotros. El reconocimiento es importantísimo en la vida de la gente, porque a veces hay personas que nunca han recibido un espaldarazo en su vida y dudan de sí mismos, y establecerla y fortalecer la confianza de un niño es vital. ¿Quieres volver a Venezuela? Sí, quiero volver. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Hotel Índigo, Miami Brickell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo tengo a una invitada que estoy súper feliz de tener aquí conmigo hoy, porque conocer los colores, los sonidos y los sabores que han formado parte de su vida, para mí es así una intriga y una incógnita que quiero desarrollar hoy y que quiero salir de ella en este programa. Ella es considerada por sus amigos como una mujer de otro mundo, como una aficionada, una apasionada por la tecnología y por las redes sociales, y también como una máquina de creatividad. Flora Licenzola, ¿qué tal? ¿Cómo Qué estás? linda presentación, Frank. Bienvenida a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Gracias, para mí un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. De verdad que quiero saber, Flor, ¿cuándo surgió en ti ese gusanito de la televisión, de estar detrás e incluso frente a todos los proyectos que se daban en la televisión cuando comenzaste a trabajar, cuando muy chama, en Venevisión? Mira, la verdad es que yo comencé, primero fue en el Nacional. Allí formé parte del Departamento de Análisis de Contenido, me iba muy bien, pero me tocó hacer una pasantía en Buenos Días, Venezuela, que en ese momento era Mariela Colmenares, Manuel Correa y Orlando Urdaneta. Imagínate tú, eso hace un pocotón de años, yo tendría como unos 20 años más o menos. Y me enamoró todo el mundo, yo estaba terminando mi carrera, no me faltaban 2 años, algo así, no más. Me enamoró todo el mundo que había detrás y renuncié a mi jefe desde el Nacional, que en ese momento era, se me fue el nombre, ahorita te lo digo, y renuncié al trabajo en el Nacional y me fui a la televisión y empecé a trabajar como asistente de producción, hasta que descubrí que detrás del trabajo de televisión había un trabajo creativo emocionante. Y yo realmente soy una mujer creativa, eso es lo que me interesa, crear. Tú me dices, vamos a hacer una idea y yo empiezo y te disparo 3 maneras distintas de hacerlo, y eso fue exactamente lo que me enamoró de la televisión. Allí se dio una oportunidad muy valiosa, estaba saliendo al aire un programa con Gilberto Correa, que era una copia de Entertainment Tonight, y se iba a llamar Close Up. Entonces la productora general estaba buscando un asistente de producción y le caí como anillo al dedo. Entonces, Edith Valerio, era la productora. Empecé a trabajar con ella, empecé a crear también, a mí me encanta escribir y en el caso de Gilberto pues se le hacían unos guiones para lo que él iba a decir dentro de esa revista de variedades y también descubrir la voz de él, que quizás es uno de los trabajos más interesantes como escritora de guiones para televisión, es conseguir la voz de la persona que se pone frente a la cámara. Porque yo puedo hablar de una manera, pero la persona que se pone frente a la cámara tiene un modo y una voz propia. Y eso es interesantísimo y me ha tocado una cantidad enorme de personas, pasando por supuesto, primero Gilberto Correa, Orlando Urdaneta, Carmen Victoria Pérez, en su momento, Maite Delgado, que yo fui la que la seleccioné para que en el casting para que hiciera las cómplices. Y tú hiciste también Complicidades, exacto. Yo hice la producción de Complicidades. La producción de Complicidades se montó sobre 33 secciones, que fue un número mágico que inventamos. Escribía los guiones. Fue un trabajo avasallante. Me ha tocado en todos estos años de carrera hacer programas dirigidos a las mujeres, varios. Programas de entretenimiento nocturno, prime time en Venezuela, programas de opinión, de información, especiales, por supuesto, del Miss Venezuela, los previos, que tú sabes que se vendía mucho la publicidad. Exacto. Antes, había que tener programas. Y también programas de concursos para niños. Realmente
cubrí todos los espectros menos las telenovelas. Pero me enamoré de un escritor de telenovelas. De telenovelas, tal cual. Y Flor, te me estás adelantando y yo tengo cara aquí de asombro y de pasión porque todo eso que estás narrando es parte de lo que yo he vivido como productor. Y eso que narrabas de buscar y encontrar la voz de esa persona que le tocaba estar frente a cámara o frente al micrófono es impresionante porque me pasaba cuando me tocaba escribir las publicidades o los guiones para Yayet Peralta o para alguien en el canal de televisión, era pensar y como que hablar mentalmente como esa persona, Sí. para que lo que tú escribieras le sonara a esa persona, porque si no iba a ser algo falso. Hay un caso maravilloso. A mí me sueltan a Cristina Vetter para que sea una especie, ella estaba en furor en ese momento con los helados Tío Rico y todo. Entonces me proponen que ella se incorpore en algunos segmentos del programa de Gilberto, en Close Up. Ella nunca había estado frente a una cámara que no fueran las cámaras de comerciales, no para hablar. Exacto. Entonces fue maravilloso conseguir su voz. Y yo era una muchacha, o sea, yo le llevo a Cristina probablemente 3 años no más. Pero yo me ponía primero frente a la cámara, yo trataba de imitar cómo ella hablaba, cómo ella se movía normalmente y le decía, y lo vas a decir así, y lo vas a decir así, y repite, tú sí puedes y no sé qué, este es tu mejor lado, este no sé qué. Entonces, eso fue un proceso que fui aprendiendo con el pasar de los años. Y lo desarrollaste, Y me ha llevado incluso a escribirle a César, porque por ejemplo los editoriales que hacemos para televisión, buena parte de esos editoriales los escribo yo, pensando en cómo él los va a decir. Tengo la voz de él aquí todo el tiempo. Sí, porque no es la misma voz del esposo, del compañero diario. Ni tampoco es mi voz. Exacto. Pero sí pueden ser los temas que me interesan a mí. Tal cual. Eso está impresionante. Pero nosotros nos adelantamos, Flor, porque esto no en vano se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo quiero descubrir a esa muchachita que estudió en el San José de Tarbes, a esa muchachita que creció en Caracas, de familia barquisimetana, porque ese Anzola que ustedes conocen de Flor Alicia Anzola es de Barquisimeto. Sí, totalmente. ¿Cómo fue la infancia de Flor Alicia Anzola en esos dos escenarios? La Caracas donde creciste y donde estudiaste, pero el Barquisimeto o el Lara que estaba en las vacaciones. Pues mira, la Caracas era una Caracas muy generosa. En ese momento, pues, la verdad es que yo tengo que agradecer la infancia que tuve por mis padres, la que me pudieron brindar. Nosotros éramos clase media, era un esfuerzo para mi papá cualquier cosa que pasara por encima de algunas limitaciones económicas, pero en ese tiempo tuvimos todo lo que necesitábamos para ser felices. Y recuerdo, era una Caracas en donde, pues para mí, por ejemplo, el tema electoral como niña era un juego porque teníamos barajitas de los distintos candidatos y yo intercambiaba las barajitas con mis compañeras como si fuera un juego. Nunca me imaginé que después la política me iba a interesar tanto. Y también te puedo decir, por supuesto, ese juego infantil, no habían todos estos aparatos que hay ahora, entonces era jugar con lo que tuvieras a mano. Recuerdo que una amiga mía, hija de italianos, tenía toda la casa de Barbie, con todos los muebles de Barbie, con todos los baños, las copitas, los vasitos y todo. Yo no podía tener eso. Entonces yo agarraba las cajas de jabón, las cajitas de fósforos y yo hacía la cama, una tapa era lavamanos, no sé qué, y armaba todo una cosa paralela a su casa, cuando jugábamos en su casa. Y ella me decía, pero yo quiero jugar con lo que tú estás haciendo. No quiero jugar con esto. Porque claro, yo le metía una imaginación que esto era no sé qué y qué bonita se veía y ella lo que quería era jugar con eso. Exacto. O sea, la creatividad desde niña. Desde niña. Yo quería hacer, fíjate, una cosa que recuerdo mucho, yo quería ser, en ese momento mi mamá veía las morochas esas que tenían un programa de la mañana dirigido a mujeres y hablaban de la cocina y algunas cosas de mujeres. Y ellas hacían publicidad de cremas. Yo tendría 6, 7 años. Y mi mamá disfrutaba mucho porque invitaba a sus amigas y me ponían en la punta de una mesa y yo agarraba una crema, recuerdo clarita, crema Cedepon, que por cierto me ha acompañado toda mi vida, pero era una niña. Ya reveló el secreto de su belleza. Agarraba la crema, la ponía aquí, abría y empezaba a echarme la crema y imitaba las cuñas de publicidad, diciendo que esto era una maravilla, que era nutritivo, que no sé qué. Una conexión con el mundo del espectáculo desde niña sin realmente saberlo, ¿no? Exacto. Fue una infancia muy linda y Caracas era muy generosa, la gente podía salir a la calle y estar tranquila. Había una cantidad de festivales en los que podía participar como tarbesiana, en el Festival de la Canción que hacía el Festival del Sol. Como tarbesiana también había todo ese tema de las misiones a distintos barrios para catequizar. Y en el colegio tuve una relación muy estrecha porque yo desde que comencé bachillerato me metí en todas las actividades, la banda marcial,
me metí en el teatro y además fui presidenta del centro de estudiantes. O sea, yo prácticamente regresaba a mi casa todos los días, casi a las 5 o 6 de la tarde, porque estaba metida en todo. Todas las actividades. En todas las actividades. Y mi nombre es Floralicia, pero mi familia siempre me dijo Catira, y en el colegio de las monjas me decían Catira. Entonces no me decían mi nombre, sino ven, Catira, ven acá, Catira, ven allá, porque había una relación muy estrecha con las monjas. O sea, Exacto. yo llegué a recorrer lugares del San José de Tarve que los alumnos no conocían, porque yo estaba metida en muchas de las actividades del colegio. Y eso se vivía mucho en ese tipo de colegios. Yo que soy lasallista, Ajá. tú vives otra cosa, Otra porque te cosa. ofrecen todas las actividades. Sí, sí, En el colegio también estaba la banda, estaba el club de ciencia, yo fui parte del periódico escolar. Ah, Yo imagínate. puedo ser orgulloso de decir, yo formé parte del periódico escolar del Colegio La Salle en esa Imagínate, época. que además todos los novios eran cruzados, San Ignacio, La Salle. Pero me preguntaste de Barquisimeto. Exacto. ¿Cómo eran esas vacaciones en No, Barquisimeto? eso era una maravilla. Eso era una maravilla. Llegábamos a casa de mi tía Sara, que quedaba relativamente cerca del zoológico de El Baradira. Baradira. Ujú. No recuerdo el nombre de la avenida, una casa muy de años 50, 60. Mis primos son 3, Miguel el más grande, guapísimo, guapísimo. Yo estaba enamorada de Miguel. Después venía mi prima Ivonne, que era contemporánea con mi hermana, muy cerca de mí, y después venía Carlitos. Y bueno, llegábamos allí y mi tía nos esperaba con acemitas, hacíamos ovomaltina. En Caracas yo tomaba toddy, Ajá. pero allí tomaba era ovomaltina, era un sabor distinto. Ya Barquisimeto entraba con otros sabores. Ajá. Y por supuesto era la alegría de sentirnos como libres de papá y mamá compartiendo con los primos. Yo era una prima que podía hacer muchos juegos con los varones. Yo me montaba en los árboles, acompañaba en los juegos de fútbol, agarraba chicharras y perseguía a mis primas hembras. Entonces yo era como una buena compañera para los primos varones. Ajá. Y llegaba la prima de Caracas y había que sacar a la prima de Caracas. Entonces mis hermanas se quedaban con mi prima Ivonne y Miguel me sacaba a pasear y yo me iba con él a los juegos y hacíamos cantidad de cosas y nos quedábamos hablando hasta el amanecer en el patio de su casa de cualquier cosa, las estrellas. Era una cosa increíble. Mi tía me decía, muchachos, ¿y ustedes todavía están despiertos? Bueno, sí. Entonces Barquisimeto para mí tiene mucho ese sentimiento de arraigo de mi familia, de la que me siento muy orgullosa de los Anzola, así como también me siento de la familia Contreras. Y la verdad es que tiene esos sabores de la sopa que hacía mi abuela Alicia, las galletitas con las que nos esperaba, la mamá de mi papá, las conversaciones con mi abuelo Francisco, que era como un Don Quijote grande, alto, un poco gordo. Y los paseos que hacíamos. En esa época nos íbamos a los ríos, nos íbamos a Sanare, nos íbamos a Cabudare. A Sarare también. A Sarare, exacto, Ajá. a Cabudare, a este otro sitio que es como frío. A Cubiro. A Cubiro, y nos bañábamos en ríos. Era así como una experiencia más de aventura con mis Exacto. primos. Claro, te sacaban de la ciudad y te llevaban a vivir una experiencia totalmente distinta. Totalmente. Porque no es que Barquisimeto sea un pueblo, pero cerca hay muchos pueblos donde puedes vivir eso. Esa experiencia. La cercanía más real con la naturaleza, ¿no? Exacto, exacto. Entonces la verdad es que allí hubo una relación muy linda y después me tocó una experiencia preciosa que fue que hubo unos primos de Duaca que organizaron un encuentro de los Anzola, eso puede hacerse como aproximadamente 20 años, y vinieron Anzola de España, de Panamá, de distintas zonas de Caracas, y en la hacienda de Duaca de ellos, que hacían quesos y creo que todavía lo hacen, nos reunimos todos los Anzola. Y los Anzolas teníamos particularidades. O sea, primero nos recibieron en el aeropuerto, nos llevaron a una misa que fue brindada por un cura Anzola. Para la familia. Para toda la familia, éramos un gentío. Y después tú llegabas a esta hacienda y en la entrada tenías un árbol genealógico. A ti te ponían aquí el letrero de tu abuelo para que tú ubicaras a tu abuelo en ese árbol. Y nosotros somos ojones, o sea, ojos grandes. Esa es una característica Anzola. Muchos con ojos claros. Y a mí me pareció tan increíble bajarme del carro para ir a la iglesia y empezar a voltearme y ver gente tan parecida a mí. Y me pasó otra cosa, nosotros somos musicales, nos gusta bailar, nos gusta cantar, declamar poesía y dar discurso. Y yo pensaba que eso solo pasaba a mi familia. Pues no, eso fue una tarde de discurso. Mesa por mesa alguien se paraba a decir, yo quiero decir unas palabras, una cosa formal. Y a mí me criaron en una familia donde
celebrar el éxito de reunirse, el éxito de una buena boleta, el éxito de un miembro de la familia, o sencillamente el placer de que estás cumpliendo un año más, era un motivo para decir unas palabras honrando a la persona. Entonces, esto también lo hacen mis hijos. Se asume ese momento protocolar, todos en círculo, y todos decimos algo, una palabra, delante de las demás personas para honrar a ese tercero que está allí. Sabes que eso es muy bonito, o sea, eso que estás contando, porque reconocerle a la persona, porque muchas veces se pasa por alto y hay familias que lo que hacen es regañar siempre y no celebrar las victorias. Sí. Y eso hace diferente al ser humano. Totalmente. Que celebres las victorias porque son un hecho simbólico. Totalmente. Y marcan mucho tu vida. Pero Flor, vamos a volver a los sabores, sonidos y los colores. Tú sabes que si me suelta hablo toda la tarde. Pero ahorita que estás hablando de eso, de esos viajes a Barquisimeto, nombraste la semita con la que te recibían, Sí. o la sopa que hacía tu abuela. Sí. ¿Qué sabores, si yo te pongo aquí en una mesa, te llevan a tu infancia, tanto en Caracas como en Barquisimeto? Ya describiste los de Barquisimeto, imagínate. pero esas mañanas en Caracas, quizás cuando ibas a la escuela, que te metían en la lonchera, No, ¿qué, te voy qué a sabores hablar de habían algo ahí? especial. Mi abuela, Flor. Mi nombre viene por dos abuelas, Flor y Alicia. Mi abuela se llamaba Flor Ángel, la otra se llamaba Alicia, y mi mamá saldó la dificultad de ponerme el Ajá, nombre mezclándome por los los dos. dos, exacto. Saldó eso. Mi abuela Flor era una mujer gorda porque cocinaba muy rico, le gustaban mucho los dulces, muy dulce era ella también, y hacía unas conservas de leche en forma de pescadito a la que le ponía pepitas de colores, le ponía clavitos de canela. Entonces ese sabor de leche que tiene la conserva junto con el azúcar y la canela es parte de ese sabor de Caracas, de la infancia mía de Caracas, igual que el dulce de huevos chimbos, porque mi familia por el lado de mi abuela venía del Zulia y eso era muy propicio, los huevos chimbos, que es un dulce hecho a base de huevos, con mucho jarabe natural de azúcar. Igual que el dulce de lechosa, también era una cosa que se comía mucho en mi casa, las tortas de mi mamá, que tenía una receta deliciosa y era muy esponjosa. En Caracas eso te puedo decir que eran mis sabores y el toddy. El toddy me acompañaba. El toddy me acompañaba mucho. Igual nos sentábamos a ver los tres chiflados, Ajá. las hermanitas Anzola, porque nos llevábamos muy poca diferencia, mis dos hermanas y yo, a ver los tres chiflados comiendo arroz con mantequilla. Esos son los sabores de Caracas. Oh, pues qué divino. Y cuando vas a Barquisimeto, aparte de la semita con la que te recibían y la sopa que preparaba la abuela, ¿qué sabores dulces tienes tú de recuerdo de Barquisimeto? Las galletitas que hacía mi abuela. Creo que mi tía Sara hacía una especie ya siempre nos esperaba con suspiritos de colores, polvorosas. Ajá. También comíamos polvorosas allí y así dulces, eso es lo que puedo recordar. Sí. Ella hacía un dulce que también era como con huevo batido, no llegaba a ser un suspiro, pero tenía algo relleno que no recuerdo bien. En su casa, en el patio, había mucho mango. Entonces se hacía mucho dulce de jalea de mango. Sí, exacto. Sí. Y comerse el mango así de la mata era lo comíamos máximo. el mango, no te puedes imaginar. Mi primo sufría de alergia de mango, No. entonces de la manga, que es la hembra. Ajá. Y una vez pude presenciar cómo se hinchaba y cómo se ponía porque nos equivocamos y él se comió un poquito de manga y la verdad que la cosa fue delicada. Qué impresionante. Flor, y los sonidos, porque dices que tu familia es muy musical, Ajá. que le gusta declamar, que le gusta Sí. dar discursos. ¿Qué sonidos recuerdas de la infancia? Eso es cuando tú no tenías la potestad de escoger la música que tú ibas a escuchar, sino que escuchabas la que tu papá o tus abuelos colocaban. Bueno, mira, voy a comenzar hablando de los grillos, antes que la música. Una de las cosas que más extraño de Caracas es el sonido de los grillos. En las noches. Sí, ese sonido que ensordece pero te acompaña al sueño, que no es igual a lo que puede sonar aquí jamás. Ese es el primer sonido, que ha acompañado mi infancia y acompañó buena parte de mi adultez. Después de eso están los boleros. En mi familia los boleros era una cosa que seguía en línea recta de la parte de mis abuelos a mis padres, y toda la canción romántica forma parte de esa etapa de mi vida, ¿no? Después sí vino ya otro tipo de música, pues la salsa, bailarla, que me encanta, y bueno, por supuesto la música pop, ya en la adolescencia, todos estos cantantes que a nosotros venezolanos que nos encantaron, un poquito más grande, por supuesto Ilan, Giordano, Mecano, estas otras que son también españoles, el rock español y eso. ¿También te consideras melómana?
Sabes que yo si considerarse melómana es que te guste la música, sí, pero yo realmente respeto mucho ese término porque César es melómano y te dice quién está tocando la guitarra, quién es el que está cantando, quién toca los tambores, cuándo se grabó. Entonces yo digo, oye, la verdad es que yo como que melómana no soy. Me gusta la música, pero melómana no soy. Exacto. Flor, ¿y había música tradicional? Porque en el estado Lara es distinto. Por supuesto, el joropo, mis abuelos bailaban precioso, joropo tocuyano, esos golpes tocuyanos. Oye, qué bella, ¿verdad? Mi abuela con una elegancia y mi abuelo como que la atacaba, vamos a decir así. Porque sí, que sería el cortejo. El cortejo, nunca podré olvidar esos bailes hermosos de mis abuelos. Bellísimo, bellísimo. Sí. Y tu infancia se desarrolló, o tu vida se desarrolló en dos lugares que tienen paisajes muy bellos. Yo siempre digo que Caracas tiene el eterno guardián, que es el Ávila. Sí. Y Barquisimeto es especial por esos colores que nos regalan los atardeceres. El atardecer de Barquisimeto. ¿Qué paisajes recuerdas de esas épocas? ¿Recuerdas épocas felices o distintas que tengas tatuada en tu memoria de los dos lugares? Bueno, mira, la verdad es que hay muchos momentos relacionados con el Ávila porque subimos muchas veces con el Ávila, ya digamos Pava, subí al Ávila para hacer ejercicio, después empecé a subir al Ávila con César, después ya tuvimos un hijo y entonces subíamos al Ávila los tres. Después vinieron estos restaurantes en el Ávila que bueno, eran una cosa maravillosa porque podías ver por un lado cuando estabas bajando Caracas y por otro lado el mar si te lo permitía y sentirte acogido por la montaña, una maravilla. Y mi casa estaba ubicada en una zona de Caracas y nosotros en la azotea abrimos la azotea, o sea, permitimos que la azotea fuera más que azotea y se convirtió en una gran barra con vista a un pedazo gigante del Ávila. Entonces sí, tengo muchos recuerdos relacionados justamente con el Ávila. Y en Barquisimeto sí, los atardeceres, el patio de árboles frutales que tenía mi tía y sí, y los ríos, la sensación de las piedras, el sonido de los ríos, esa cosa rica como selvática, que no es selvática, pero de tanto árbol, de tanta hoja, ese olor de humedad. Yo creo que ese es uno de los olores que más disfruto, el de grama húmeda, de la tierra que está en la orilla de los ríos, que está mojada pero casi seca. Me encanta ese olor. Y es bellísimo, porque ves que todo está verde, alimentado por el agua que va corriendo en los ríos. Sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Flor, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y ya hablamos de tu paso por la producción, cuando te enamoras de la televisión porque te permitía ser creativa y desarrollar eso que desde niña tenías, porque eso de crear la casa de la Barbie con objetos que para algunos podrían significar simplemente basura, y tú les dabas el uso, y tu amiguita que tenía la casa original de la Barbie decía, yo prefiero esta, que una cajita de fósforo se puede transformar en un mueble o puede transformarse en una mesa, dependiendo lo que tu imaginación te regale. Así es. Llega el 2011 y para mí eso es algo que es muy bonito que tú haces. Y es que te conviertes en una mujer que tiene una línea directa, un 0800 Flor, donde te empeñas, porque creo que esa es la palabra, empeñarse en decirle a los emprendedores, a los que se llaman ahora entrepreneur, decirles si se pueden lograr las cosas, si puedes lograr ese sueño que tienes o esa idea que tienes en la cabeza dando vueltas, la puedes llevar a la realidad y la puedes compartir. ¿Dónde nace la idea de hacer 0800 Flor y empeñarte en ayudar a las personas? Fíjate, esa idea estaba conmigo mucho tiempo atrás, porque cuando yo empecé a hacer el programa con Gilberto Correa, nosotros siempre teníamos un segmento donde invitábamos a una persona que estaba haciendo cosas, no se le decía emprendedor, sino recuerdo haber invitado a Luis Chatén, que no era en ese momento Luis Chatén, era un muchachito que tenía una franela que se llamaba Anan y que estaba produciendo eso y también tenía una miniteca y entonces lo entrevistamos con por eso, pues porque estaba haciendo eso. Entonces yo hice eso, lo hicimos en Buenos Días Venezuela, contar cómo se hacían carteras, cómo se hacían camisas, más con el criterio de que las amas de casa aprendieran a hacerla, nunca con el criterio del emprendedurismo. Pero después, muchos años después, cuando me tocó hacer el programa de Rebeca, La Casa de Rebeca, que lo hice para TVB, la idea también fue mostrar cómo se hacían las cosas y presentar allí, darle mucho énfasis a la persona que nos estaba enseñando a hacer las cosas. Entonces, si tú venías y estabas enseñándome cómo se hacía un patinaje el patín que se le pone a algunos muebles, yo te entrevistaba a ti,
le escribí el guión a ella para que ella entrevistara a la persona y conociera un poco cómo empezó a hacer eso, cómo le va con el negocio. Después me tocó suplir a Valentina Quintero para hacer Las Frívolas con Elizabeth Fuentes. Y en ese proceso siempre se entrevistaban a personas que estaban haciendo cosas. Pero era más el vacilón de qué linda la camisa, qué linda que queda, qué tela tan rica, no sé qué, y ay, pero qué bella la pulsera. Era eso, pues frivolidad pura. Y yo me empeñé en que yo quería conocer un poco más. Entonces a veces cuando nos íbamos a la música yo le decía, mira, pero te voy a decir algo. Ese empaque que estás usando no te conviene. Nosotros hemos entrevistado a un fulano que hace un empaque buenísimo. Te voy a pasar el teléfono, agarra ahí. ¿Por qué tienes ese logo? ¿Por qué no? Entonces se daba una conversación. Te involucraba. Me involucraba y después la gente me llamaba porque eso empezó a formar parte de mi interés. O sea, mi interés no era tanto el tema frívolo como cómo te puedo apoyar, cómo te puedo brindar un piso para que tú llegues más lejos. Dar las herramientas, exacto. Entonces cuando ya el programa de Frívolas llega a su final, en la radio me dicen, ¿qué quieres hacer? Y yo digo, lo que quiero hacer es lo que estaba haciendo fuera del aire. Quiero contar las historias de emprendedores y quiero poder mostrar cómo cualquier persona con una buena idea, con un apoyo financiero de su familia al principio y quizás con otras búsquedas después y por supuesto formación, puede partir de una idea y una necesidad y hacer un producto o brindar un servicio. Y descubrí, te digo, Fran, cosas tan maravillosas en todo este tiempo de cómo de pronto la pérdida se convierte en un disparador del emprendimiento, una persona que enviuda pues se tiene que encargar de su familia y resulta que lo que antes eran unas tortas que ofrecía para el cumpleaños se convierte en una producción y empieza a colocarlas hasta en bodegones y supermercados, o la historia de una mamá de un niño que sufre de problemas de celíaco, que no consigue cómo brindarle alimento y se pone a producir alimentos para él, o la historia de una mujer que sufre de cáncer y descubre que hay que crear unos sostenes para tapar a aquella que le falta un seno y se convierte en una emprendedora de sostenes para mujeres con cáncer. Entonces es un mundo tan maravilloso y tan amplio. Tan amplio y de tan buenas noticias. Estando al lado de César en una Venezuela convulsa, donde las malas noticias eran el día a día, dedicarme yo a hablar de toda esa otra Venezuela que estaba pulsando todos los días, palpitando debajo de esas malas noticias y saliendo adelante, se convirtió para mí en una misión. Tal cual. Y sigue siendo una misión. Y una misión que has hecho muy bien, porque desde el 2011 está. Y yo recuerdo que era justo terminando el programa de César Miguel Rondón, que se escuchaba la voz del locutor y decía 0800 Flor. Exacto. Y uno decía, vamos a ver con qué historia viene Flor Alicia. Exacto. Y era muy bonito, sí, eso que tú dices, porque recuerdo haber escuchado la mamá con un niño celíaco que le tocó reinventarse, una palabra que ahora está tan trillada, pero es así. O sea, de decir, bueno, el comercio me ofrece esto, mi hijo no puede comer esto, yo voy a buscar la opción saludable y ahora está haciendo para venderle a mamás que tienen niños con ese mismo problema o con esa misma condición. Entonces, creo que lo hiciste muy bien y lo estás haciendo muy bien, porque ahora también tienes la página web y sigues haciendo 0800 Flor. Sí, sigo haciendo 0800 Flor. Recuerdo que mi mamá me decía, hija, no le pongas cero es negativo. Yo ponía 0800 Flor porque era como una solución que te estaba brindando, porque aparte de contar la historia, pues buscaba cosas que eran problemas para que yo pudiera brindarte soluciones dentro de ese emprendimiento, sobre todo en la página web. Y se llamaba 0800 Flor, historias que cambian vidas. Creo que en algún momento me voy a quedar con el historias que cambian vidas, porque realmente cuando tú emprendes tu vida cambia. Tal cual. Y bueno, los logos siempre han sufrido transformaciones, porque antes el logo de Starbucks era una sirena con doble cola, pero por un tema puritano tuvieron que taparlo porque se veía que asemejaba algo de la mujer, que nunca fue así, pero bueno, esa etapa lo llevó y ahora hay un logo que simplemente tú ves la corona de la sirenita de Starbucks y ya tú reconoces la marca. Exacto. Entonces ya nada más con decir historias que cambian vida, ya la gente va a reconocer que puede conseguir soluciones en las historias que escuchan allí. Porque sí recuerdo también que entrevistabas a instituciones que podían ayudar o tender una mano al emprendedor y entonces tendías lazos, tendías puentes. Y te cuento, Frank, que me quedé con muchas ganas de emprender yo otro negocio, porque claro, yo he emprendido en las empresas nuestras de producción independiente antes de que se hablara del término de producción independiente. Pero, por ejemplo, yo decía, Dios mío, no hay nadie que se dedique a hacer ropa para jóvenes con síndrome de Down. Es un mercado tan grande,
tan necesitado y las medidas de los jóvenes con síndrome de Down son distintas a las nuestras. Los brazos son más largos, las manos son pequeñas, los hombros son más angostos, la barriga tiende a crecer un poco más, el tronco es más corto, las piernas también tienen configuraciones diferentes, suelen tener una espalda baja bastante grande, y todo eso son medidas que no son fáciles de conseguir. Entonces tú compras una ropa petit, pero tienes que comprar tallas muy grandes. Como mamá de una joven con síndrome de Down te puedo decir, es un reto, y es un asunto que quedó pendiente en mi vida, impulsar una marca de ropa para jóvenes con síndrome de Down. Y es digno de admirar que seas una persona que donde hay complicaciones, ves soluciones. Fíjate, o sea, si tú me dices a mí, ¿cómo hago con la ropa? Yo te hubiese dado la solución de que, bueno, comprar petit, pero tallas grandes para que... No, tú estás diciendo, tenemos que tener conciencia de que los hombros, todos los detalles, los tienes presentes. Sí. Y ha sido así para todo, porque otra cosa que has hecho, has tratado o has encontrado la forma de desmitificar que las madrastras son las villanas. Sí. Eres mamá de 2 y madrastra de 3. Afortunada. O sea, ¿cómo lograste cambiar ese concepto de que la madrastra no va a tener ese mismo cariño, ese mismo amor por un hijo que no salió de ella? Mira, yo creo que en realidad eso fue el resultado de un proceso de sanación personal. Porque claro, evidentemente tuve que pasar dificultades, no fue fácil, no tenía guiatura, tuve por supuesto los rechazos naturales de los entornos de la familia cuando esos niños estaban conmigo, y digamos fue difícil para mí, fue un proceso sumamente doloroso porque yo venía a un colegio de monjas donde evidentemente tú tienes un hogar establecido, digamos que tú sientes que tú estás conectada de alguna manera religiosa con Dios, que eres una buena persona, y cuando te pasa esto te enamoras con un hombre, de un hombre que tiene hijos, y pasas a ser como que la mala de la película y sientes el rechazo de los demás. Yo nunca lo había vivido, en mi vida había tenido rechazo. Entonces esa sensación fue muy poderosa, me costó muchos años entender qué pasaba del otro lado de la familia, y todo ocurrió muy bonito porque hacemos el libro de César de la Salsa y estamos yendo a celebrar después de lanzarlo al Ávila, justamente a un restaurante en el Ávila con las editoras que son colombianas. Y yo invito a Adriana, por supuesto, estaba Barbarita con nosotros, no estaban el resto de los hijos porque estaban alrededor, o sea, en otros países, y subimos en un jeep a celebrar y pasamos toda la tarde allí. Cuando vamos bajando, ellas me dicen, que ya dejamos a Adriana y a Barbarita, me dicen, Flor, yo me quedo impresionada en la relación que ustedes tienen. O sea, ustedes dos, las mamás, ¿no? ¿Cómo has logrado eso? Y no sé qué, nos ponemos a conversar. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas un libro. Entonces el libro fue maravilloso porque ahí conecté las redes sociales. En ese momento estaba solo Twitter y Facebook. Y le empecé a preguntar a gente que era madrastra o que era hijastra, cosas que pudieran contar. Entonces el libro tiene testimonios reales de personas que llegaron a través del Twitter para contarme sus angustias, sus problemas. Por supuesto, investigación de libros que he debido investigar hace muchos años sobre lo que ocurre psicológicamente en las familias ya establecidas, donde entra una persona extraña que no tiene un rol definido porque no es mamá de los hijos, pero es la esposa del papá, y que, digamos, crea un ruido en un ambiente que ya tenía unas normas y una manera de funcionar. Entonces, hice una investigación, sacamos el libro, después quise jugar con una ilustradora a la bruja montada en la escoba. Como hechizada. Como hechizada, exacto. Y salió el libro. Y la verdad es que he estado muy agradecida con ese libro porque se ha acercado mucha gente a mí, en Caracas, por supuesto, y también aquí en Miami, que me he conseguido con muchas venezolanas, a decirme cómo les ha servido el libro para prepararse o para entender lo que estaban viviendo ahora que son mamás adicionales o madrastras de sus hijos. Flor, y en esa investigación lograste encontrar algo sobre los padrastros, porque resulta que, bueno, se dice que la madrastra es la villana y tal, pero no, en los cuentos de hadas no es que el padrastro es el villano. No. Pero también existe esa figura y que también es chocante para un chamo que dice, pero este señor no es mi papá, es el padrastro. ¿Lograste como que encontrar una similitud y ese libro podría servir para una persona que sea el padrastro? Ese libro podría servir para una persona que sea el padrastro porque lo primero que tienes que identificar es que tú no tienes rol. Tienes que saber que no tienes rol, que ese rol lo vas a crear, que ese papel vas a empezar a hacerlo todos los días y eres tú el que lo va a ir definiendo en función de no pasarte de los límites de los otros y entender que eso es un diálogo que se está dando en esa relación. Pero es diferente,
porque uno como madre tiende a asumir un rol que implica un poco más en la relación de los hijos. Entonces es distinto. De hecho, me conseguí una vez con un señor que me dijo, ¿y cuándo sacas el de los padrastros? Eso quedó pendiente por ahí. Bueno, pero pueden leer el de las madrastras. Yo siempre he dicho eso con las escritoras. Ahorita me estoy leyendo un libro de una escritora muy buena que está en Los Ángeles, que se llama Combatiendo la Ansiedad. Pero es dedicado a mujeres. Pero el libro cuadra perfectamente en cualquier ser humano. Yo digo, ¿por qué no escribir abierto? O sea, que lo podamos leer todos, porque ella cuenta las historias y siempre dice, tú mujer. Entonces yo que estoy leyendo digo, tú hombre, yo cambio, tú hombre, que estás leyendo. Exacto. Esos son los mercados que se crean. Porque en realidad, si tú quisieras hablar genérico de esto, hablarías de la familia compuesta. Exacto. Que es la base de todo esto, que es una familia que la puede componer una mamá, una madrastra, un padrastro. Es decir, hay una variedad enorme de formas de construir una familia que no es la forma típica y tradicional que nosotros conocíamos. Entonces, entender que la familia son valores compartidos más que un techo, que no es un asunto de género ni de preferencia sexual, es un aprendizaje importante en la vida, muy importante. Flor, y el perfeccionismo, porque cuando converso con tus amigos dicen, bueno, Flor también es una mujer perfeccionista, ¿implica o causa algún ruido cuando tratas de lograr, de crear tu puesto o esa figura dentro de esa familia compuesta? Porque está siendo la madrastra de unas personas que vienen con las ideas o todo lo de la otra mamá, y llega una persona que cuando tuve el privilegio de estar en tu casa entrevistando a César Miguel, tenía una cena planificada y tú te encargabas de todo. Tú estabas llamando, no, llamé a Barbarita, llamé a tal, vamos a hacerlo, los buscamos a tal hora. Y digo, esto tiene todo controlado, tiene todo bien delimitado. Tú sabes que me pasó, y después, esas son las cosas que uno agradece en la vida. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando en la casa, el hijo mayor de César era adolescente, y cuando él llegaba a la casa, se quitaba la ropa, iba poniendo en la ropa y le iba acumulando en la parte de abajo de la cama. Y yo me desesperaba, porque yo quería que fuera ordenada mi casa, pues. Y yo pensaba que era conmigo, pero después me di cuenta que eso pasaba también en su casa. Y después me di cuenta, con los años, que discutir, o más que discutir, porque yo no discutía, sino que yo me sentía incómoda, me hacía perder la posibilidad de compartir. Y después me tocó con mis hijos, que también fueron desordenados en sus distintas etapas, y me di cuenta que, cónchale, a veces vale la pena cerrar la puerta, no lo veas. Exacto. Saca al muchacho del cuarto y conversa con él. Y elegir las batallas. hay que elegir las batallas, y también darse cuenta que, oye, uno tiene que darse con una piedra en los dientes cuando tú tienes hijos tan integrales, tan humanos, tan honestos, tan abiertos al mundo. Eso es más importante que cuánta ropa acumulada hay al final de la cama, ¿no? ¿Cómo se logra, Flor, ser la ayuda idónea o la compañera que puede ir de la mano? No es ni siquiera ir detrás, no ir delante, sino ir de la mano de un comunicador como César Miguel Rondón. Mira, tú sabes que cuando yo lo conocí y cuando empezamos en el juego del amor, primero que él me lleva una cantidad de años, no voy a decir cuántos, pero sí son bastantes. Y a mí me sorprendía mucho porque, claro, él no estaba haciendo en ese momento radio, yo lo conocí antes. A mí me sorprendía mucho los temas de conversación con él, que bueno, son intensos y profundos. Y yo decía, Dios mío, ¿y yo qué le voy a hablar a este señor? O sea, me preguntaba esas cosas. Y después, con la evolución, el pasar de los años, en nuestro amor, cada uno ha aportado su área de conocimiento, su área de interés, sus pasiones. Y la verdad es que yo siento que nosotros nos hemos complementado de una manera muy bonita. Somos un yin y un yang. Y yo lo he visto crecer a él, y lo he ayudado a crecer a él desde el punto de vista de hacer televisión. Él no había hecho televisión, eso fue un impulso, primero que fue originado por Gilberto, que me dijo, Flor, ¿por qué César no hace televisión? Y pusimos a César en cámara y le empecé a trabajar sus guiones y a hacer sus cosas. Y hasta en papeles de novela, hasta cameos en las novelas. Él hizo, sí. Y sí, ha sido un proceso de acompañamiento muy bonito de los dos. Él me ha ayudado a crecer muchísimo también como persona. Y yo creo que ha sido el amor. Yo siento que lo que ha ocurrido en nuestra familia, lo que hace viable que podamos viajar juntos, compartir en las casas, almuerzos, preocuparnos juntos por todos nuestros hijos y que todos ellos se sientan hermanos, es que el amor es la única energía que se mueve entre nosotros.
Y eso se nota incluso a través de las redes sociales, cuando rompen esa pantallita y llegan con los mensajes que dan. Porque vi el que montaron el 14 y tú dices, qué bonito, cómo se ven ustedes dos y cómo cuentan las historias, cómo se acompañan, Sí. cómo tú vas a los eventos donde quizás lo invitan a él o los invitan a los dos y lo acompañas, o sea, con todo el orgullo Sí. y la felicidad. Y creo que eso fue de lo que aprendiste cuando eras niña, a celebrar todas las celebrar victorias. todo, a celebrar todo. Y lo hice con mis hijos, cuando ellos salían bien en algo, incluso llamaba a sus abuelas, miren lo que hizo fulanito, miren, ellos se sentían muy importantes. Yo creo que el reconocimiento es importantísimo en la vida de la gente, porque a veces hay personas que nunca han recibido un espaldarazo en su vida y dudan de sí mismos, y establecerla y fortalecer la confianza de un niño es vital. Tal cual. Flor, ¿qué significado tiene para ti ese elemento, digo yo, que nos acompaña o que todos perseguimos, que es el éxito? Una mujer que ha trabajado en la producción, donde ha desarrollado toda la creatividad, donde ha sido un ser humano extraordinario al querer ayudar a los demás sin ninguna intención, porque ¿qué ganas tú? Con decir, bueno, voy a buscarte solución para que tú como emprendedor puedas tener una solución. Quizás una persona emprendió y no te llamó y te dijo, Flor, yo emprendí porque te escuché. No, simplemente lo hizo gracias a tus proyectos. ¿Qué significado tiene el éxito para Flor Alicia Anzola? Mira, tú sabes que yo siento que el éxito es tan banal que yo creo que lo que realmente vale la pena, más que el éxito, es el lograr cosas, el lograr, por ejemplo, la posibilidad de lograr que una persona remota, que una persona escuchando una idea de negocio termine de concretarlo en un negocio, eso puede ser éxito para mí. La posibilidad de que el trabajo que puedo hacer, digamos, todos los días tratando de hablar de Venezuela y respaldar la idea de la necesidad de volver a la democracia, eso es un éxito para mí. O sea, el éxito está relacionado mucho en cómo eso puede ser algo significativo en la vida de alguien. No está relacionado con el dinero, tampoco con la belleza, que es banal, y ya yo esta edad que tengo sé que es banal. Aun cuando sigue siendo una mujer bella. Gracias. Entonces realmente para mí eso es el éxito. Más que el éxito es eso, cómo puedes impactar en la vida de los otros. Y a lograr cosas, exacto. Sí. ¿Cómo quieres ser recordada cuando ya pases de este plano? Cuando ya no estés. ¿Cómo quieres que la gente piense sobre Flor Alicia Anzola? Tú sabes que yo cuando era adolescente tenía una palabra para definirme, una especie como de imagen, que era una frase que había creado que es, vengo del lago de las mariposas, porque yo decía que sentía que yo tenía las alas mojadas, pero las abría y esas gotas salían y podía volar y mostrar mi luz y todo eso. Entonces, realmente quisiera ser recordada como una persona luminosa, una persona llena de luz. Y creo que lo has hecho, o sea, porque lo reitero y creo que no me cansaría de decirlo, el que tengas un corazón de servicio, de dar, de que quieras enseñar a las personas que lo que se proponen lo pueden lograr, que a pesar de de tener más de 40 años, puedes ser una apasionada de la tecnología y ser tan buena en las redes sociales como lo es un millennial o un niño más pequeño. Eso te hace una persona luminosa, porque te hace ser mejor cada día. Gracias. De verdad que sí. No tengo más de 40, tengo 60. Voy a cumplir 61 y no tengo problema en decirlo. No es más de 40. Pero Flor, eso es más de 40. Es 60, es 60. Ah, tengo que ser más de 60. Estoy orgullosa de mis 60. Los he vivido con plenitud. Sí, 60. Y una vida de servicio. Sí. O sea, y que lo que has hecho ha impactado y le ha servido a la gente, que creo que eso tiene muchísimo valor. Gracias. Más que hacer las cosas simplemente por hacerlas, que le sirvan a una persona para ser Gracias. mejor, creo que ya cumplió el objetivo. Flor, si yo te digo que le presentes a Venezuela a una persona que no la conoce, seleccionando un color, un sonido y un sabor, ¿qué seleccionarías? Un color, el azul del cielo caraqueño, que es luminoso, brillante, que es relajante de ver. Un sabor, el mango, porque el mango es sabor y es sensación también. Es la textura, es eso que se te queda pegado en los dientes, como el país, que no importa dónde vayas, se queda pegado en ti, el mango. Y un color, un sabor y un Sonido. sonido, los grillos. Los grillos, que son
indicativo de que estás rodeado de vida, de que el mundo alrededor tuyo también canta. ¿Quieres volver a Venezuela? Sí, quiero volver. ¿Cómo te imaginas el regresar a ese suelo full color de Cruz 10 y subir hasta Caracas? Yo sé que no va a ser fácil regresar y sé que van a pasar muchos años, pero sí me imagino volviendo a pisar mi ciudad, compartiendo con los pocos que me quedan allí. Muchas veces me he imaginado dentro del avión, sobrevolando la costa, el sonido del avión, el sonido fuerte del avión, y me he imaginado, Dios mío, no puede ser, o sea, esa sensación de, Dios mío, no puede ser, voy a aterrizar, voy a estar allí, voy a poder subir, voy a llegar a Caracas. Yo sé que me quedé con la imagen de hace casi 6 años, de esa Caracas de hace casi 6 años. A lo mejor no voy a conseguir la misma Caracas. Pero sí hay un deseo de que algún día yo voy a volver. Y bueno, no sé, tendré una enorme fiebre de Venezuela. Intentaré conocer lo que no pude para atraparla conmigo. No sé si podré vivir en Venezuela, pero sí regresar. Eso sí. Gracias, Flor. Gracias por regalarme una entrevista tan honesta. Gracias. Conocer esos colores, sonidos y sabores de 2 ciudades tan significativas, la capital y el origen, la raíz de donde viene tu familia, Barquisimeto. La tierra de esos crepúsculos tan espectaculares, sí, y de esa semita, sí, de esos mangos que te regalaba tu tía, de la mata que está en el patio de tu tía, y de las vivencias en Caracas, de ser tan amiga de las monjas que te llevan a descubrir rincones del colegio que no todos los alumnos tenían la posibilidad, y de ser un ser humano que le gusta servir, que se da para el otro, para que el otro sea mejor. Y eso te hace mejor ser humano a ti. Yo tengo regalos para ti. Ay, no, que pero envían esto ha sido nuestros una maravilla. anunciantes. Mira, déjame decirte. Me Mira. has dado un baño que no te puedes imaginar. La gente de Millaco Doral, el mejor sushi que vas a encontrar en la ciudad del Doral, te manda una gift card para que disfrutes Sí, de les su debemos una gastronomía. visita, qué chévere. Bueno, ahí tienes para que vayas con Wow. César y disfruten de la comida. Y tú hablaste también del aroma, de esos aromas de tierra mojada saliendo del río, que se está secando, que significaban mucho para ti. Aquí hay una vela que hace un barquisimetano, que está aquí en Estados Unidos, hijo del director del Impulso, de Ocanto. Ajá. Abraham Ocanto tiene una empresa que se llama Terra Mater Studio, y ha capturado ahí los olores que te pueden hacer ir a cualquier lugar. Wow, qué Cuando la maravilla. enciendas, tú me vas a escribir, me vas a decir, Franklin, volé a tal parte. Seguro. Y, Gracias. Flor, te voy a regalar el tricolor con los chocolates, con el cacao venezolano. Esto es de la gente de Nanao Artisan Bar, que tienes la bandera. Qué lindo, qué bello. Gracias. Esos son los sabores de nuestra tierra. Así es, el chocolate, el cacao. Oye, de verdad, Flor, Fran, gracias. Has sido muy generoso No, conmigo. A ti por regalarme un momento tan bonito que voy a atesorar siempre en mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano, Pollo Graduado, el que más sabe, Hotel Índigo, Miami Brickell.